vez en cuando se reciben noticias sobre colombianos que nos sorprenden y nos animan. Y en los últimos meses viene sonando con insistencia el nombre de un médico santandereano radicado desde hace 40 años en Estados Unidos. Se llama Carlos Hugo Espinel y ha sido protagonista de una serie de descubrimientos que han revolucionado la medicina y el arte en el mundo e incluso han cambiado los hábitos alimenticios de los norteamericanos. Ha creado el método Espinel de observación y gracias a él pudo comprobar que en grandes obras de la pintura de otros siglos aparecían signos de enfermedades que en su momento eran desconocidas. También fue el responsable de una ley aprobada por el Congreso de Estados Unidos llamada Ley Espinel, que obliga a todos los fabricantes de alimentos a indicar en la etiqueta los factores nutricionales del producto. Pues este médico, desconocido para el común de los mortales, pero no para las más serias publicaciones científicas, ni para las universidades de Georgetown y Harvard, está hoy en el radar con Felipe Zuleta. Conózcanlo. Felipe Zuleta entra al radar. ¿Cuál es el proceso cognoscitivo o científico que usted ha desarrollado que ha revolucionado la ciencia? Fundamentalmente es esto. Es la primera vez en la historia de la humanidad que estamos usando el trabajo de las células del cerebro. Son 100 billones de células. 100 billones. 100 billones de células para pensar, para crear, para descubrir. Ahí está lo fundamental de esto. Esto no se había hecho nunca en la historia de la humanidad. Y esto va a cambiar todo, porque a la larga, como te das cuenta, pues todos tenemos estos 100 billones. Y si podemos aprender pensar Espinel, y podemos avanzar, podemos trabajar mucho más rápido, es el futuro, pues, de cierta forma. Pero ¿qué es lo que usted como científico ha visto que los demás científicos no vieron? Bueno, el problema que tenemos es que hay el método científico, que lleva 2500 años y que se inventó en cierta forma sin usar información cerebral. A la larga de la máquina que está pensando es el cerebro. Es increíble que no hemos dado el paso antes. Entonces, hace años me di cuenta de que la forma de hacer esto era estudiar el cerebro, ver cómo estas células están trabajando y crear sistemas de pensar usando el trabajo de la célula. Usted creó el Art Science, que digamos es un concepto ya universal reconocido. Pero usted vio en la fornalina de Rafael algo que nunca ningún otro científico había visto, el cáncer. ¿Cuántos signos de cáncer encontró usted en la fornalina? 5 signos. Tiene el bulto, tiene la retracción, tiene la descoloración del seno y tiene el ganglio y tiene hinchazón del brazo. ¿Qué fue lo que hizo que usted viera lo que nadie más había visto? Y el cuadro está ahí desde 1520. Esa imagen ha estado en París, en Londres, en New York, en todas partes, y nadie vio el cáncer. Y es porque el sistema de pensar que tenemos es muy anticuado. No está basado en cómo trabaja el cerebro. Mientras que cuando yo hago mis estudios, a la larga son experimentos que estoy haciendo, inmediatamente ve lo que la otra gente no puede ver, que es a la larga el descubrir. Pero después me di cuenta también de que tenía un tesoro en cierta forma, y era de que era capaz de ver lo que los otros no ven. ¿Me puede mencionar 2 o 3 cuadros importantes, ya hablamos de la fornalina de Rafael, en donde usted haya visto, y específicamente nos remitimos a enfermedades que nadie más vio? Bueno, la que me trae mucha atracción es la enfermedad reumática que vi en un niño que pintó Caravaggio y que los expertos creían que era un monstruo, que lo había hecho para chocar a la gente. Y a la larga, cuando aplico el método de observación que inventé, me di cuenta de que el niño tiene 25 signos de esta enfermedad. Y que el niño a la larga, la pintura a la larga, es un retrato de un niño muerto de esta enfermedad. Doctor Espinel, vámonos al siglo XXI. Hoy en día los médicos lo meten a uno en unas cosas complicadísimas, unos túneles, sacan unas imágenes en tercera dimensión, sus imágenes magnéticas. Bueno, y uno ve que los doctores lo ven, ¿no? La pregunta es, ¿los científicos o los médicos de hoy sí están viendo más allá de la simple imagen que la máquina les está proyectando en sus computadores? La verdad es que no, y es que creemos que la máquina está viendo. La máquina no ve. A la larga el que va a ver es el ser humano. Y el problema es de que si no tenemos un método de ver
basado en cómo trabaja el cerebro, vamos a cometer errores. Por ejemplo, ahorita tenemos un problema aún en Estados Unidos, de que tenemos uno de los mayores gastos del cuidado médico es en los errores que se están cometiendo, aunque tenemos la tecnología más avanzada del mundo. Total es que toda la tecnología del mundo no va a reemplazar el cerebro humano. Pero ¿cómo enseñarle a estos médicos a que aprendan esta manera de pensar o de llegar a una verdad? Pues mi opinión es reunirnos en esta revolución que estamos creando, que es el Art Science. Es una revolución intelectual que va a cambiar todo. Porque, de otras cosas, yo estaba hablando ahorita aquí entre los médicos, esto de que yo inventé lo puede aprender cualquier persona, pero la idea es desde el principio estar enseñándole al niño, por ejemplo, cómo educarlo para que esté pensando con su cerebro. De tal es que a la larga es una revolución, va a cambiar todo. Y ahí está la dificultad, porque ya estamos, digamos, en paquetes a veces, estamos en un lugar y no queremos cambiar. De tal es que va a haber un problema, y siento a veces la incomodidad que hay en esta revolución intelectual. Pero, ¿no le da un poco de temor a usted cuando manda sus artículos a las revistas más importantes de medicina, Lancet y llama, o sea, realmente donde va la comunidad científica a ver qué está pasando, cuando usted escribe sus artículos y se los publican, que digan, aquí apareció como otro loco? No, eso es una lucha tremenda. Primero, el objetivo de mis trabajos era de que tenían que estar en las publicaciones científicas más importantes del mundo. Que de hecho están. Yo pues para esta entrevista, como dicen ahora, lo googleé y ahí está publicado en las revistas más importantes del mundo. Por supuesto, yo me leí parte de los artículos porque son más allá de lo que uno pues entiende. Yo soy el científico en la historia de la humanidad que ha tenido más descubrimientos en más ciencias al mismo tiempo. Y no solamente en las ciencias, sino que impactan el arte y las ciencias simultáneamente. Pero, por ejemplo, hablando del estudio de la fornalina, que está el papel, mira, los de Lancet, por ejemplo, en Londres, se preocuparon, porque eso es un riesgo para todo el mundo, esta revolución. ¿Por qué? Porque es una cosa totalmente nueva. Sí, es como... Es exacto. La primera vez que ellos pusieron color fuera para publicar mi descubrimiento en Caravaggio, en la historia, en los 180 años de Lancet. Pero entonces para publicar esto, ellos tienen una reputación tremenda, entonces duplicaron el nombre de jueces. En vez de poner 6 jueces que se ponen para hacer un papel de esos, pusieron 12 jueces. ¿Me está usted diciendo que para publicar en Lancet tiene que pasar por un juzgado de 6 sí, señor, sí, señor. Y en su caso le pusieron 12. 12. 6 dentro de Lancet y 6 fuera de Lancet. Y la idea era de que todos tienen que estar de acuerdo. Ahí no había democracia en esto. Todos tenían que estar de acuerdo y hicieron algo más. Hubo un 13avo. Y era un detective privado que lo pusieron a ver si alguien había dicho, escrito o conversado de que la fornalina tenía cáncer. Entonces Lancet no publicaba esto. Total es que eso duró un año el proceso de publicar el descubrimiento de cáncer en la fornalina. Tú sabes que íbamos a cambiar la historia del arte, porque vamos a pensar que Rafael estaba cambiando, íbamos a cambiar la historia del cáncer, íbamos a cambiar la historia de la ciencia. Total es que a la larga la reputación de todos nosotros estaba en riesgo, ¿sabes? Claro. Y yo también te digo, el descubrimiento de la fornalina lo hice tal vez en fracciones de segundo, porque el trabajo de esta forma de pensar mía es supremamente ágil. Déjale hago una pregunta que tal vez es una primicia, me ha sorprendido. Cuando uno va a los Estados Unidos y coge un producto que uno se va a comer, tiene los factores nutricionales, tantas calorías, tanta grasa, tanto colesterol, tanto sodio. Lo que no sabíamos los colombianos, el que está detrás de eso, es usted a través de una ley que se llama la ley Spinelli. Sí, señor. ¿Cómo llegó usted a convencer al Congreso norteamericano de que en todos los productos que uno se come haya un sellito que usted se inventó? Lo primero que hice, pues, con este pensar fue ver, tú sabes, a la larga lo que estoy viendo es invisible, era ver cómo todas estas alimentaciones, qué es lo que verdaderamente tienen. Entonces creé una serie de experimentos con los cuales puedo llegar a saber exactamente qué cantidad de factor de nutrición le pueden producir a un paciente la enfermedad, por ejemplo con el sodio, qué cantidades
de sal le pueden producir hipertensión al paciente. Y me di cuenta de que cada paciente responde diferentemente, es una respuesta individual. Después entonces yo he creado dietas basadas en este nivel que se llama umbral de Spinel, y pongo el paciente por debajo del umbral y con eso puedo prevenir o tratar la hipertensión mejor. Eso me llevó a que en el centro que dijo y que fundé, no he tenido un solo paciente con hipertensión que haya tenido falla de riñón o haya tenido ataque al corazón. El Congreso de Estados Unidos en ese momento se encuentra en un gran conflicto, y es que no podían legislar la industria alimenticia. Hasta que se dieron cuenta de mis estadísticas, que los pacientes míos les daba mejor, y vieron mis descubrimientos, entre otras cosas los pusieron en público por un año para que todo el mundo se diera cuenta del descubrimiento en esencia de que cada individuo tiene su propia forma de responder, y entonces para tratarlo hay que tratarlo individualmente. ¿A qué atribuye usted que este sello nutricional esté en los Estados Unidos desde el año 93 en virtud de la ley Spinel, y 20 años después, más 20, en Colombia no ha pasado nada? Ese misterio yo no lo entiendo, yo realmente no lo entiendo, porque eso está escrito, es la ley, no sé por qué no se dieron cuenta de que era un colombiano que ha pasado, en cierta forma, la ley de salud pública más importante en la historia de los Estados Unidos. Doctor Spinel, por último, si es que lo puede hacer, de acuerdo con su visión, con sus investigaciones, ¿qué le espera a la humanidad con respecto al Alzheimer en los años venideros, si seguimos por donde vamos o si optamos por una vía distinta, que digamos sería la suya? Yo lo que hice dándome cuenta de la enfermedad de Alzheimer, a la larga, la enfermedad de Alzheimer es como un caos. El paciente se siente que pierde su identidad, pierde todo. En medicina no tenemos formas de no teníamos hasta que yo descubrí el síndrome Spinel, de cómo acercarnos al paciente, porque el paciente ya no se puede comunicar con nosotros. ¿Por qué? Expliquémosle al televidente. El paciente con Alzheimer pierde la memoria a punto que ni siquiera se reconoce a sí mismo. Y a lo último se deteriora tanto que ni se acuerda dónde está el baño. Correcto. Total es que el pobre paciente y la familia sufre mucho, porque ya no reconoce el padre, al padre no reconoce al hijo. ¿Y cómo entra el síndrome de Spinel ahí, en ese tema, en el Alzheimer? El síndrome de Spinel lo que hace es, primero, realizar de que el ser humano verdaderamente no tiene una sola memoria, tienes una serie de memorias. Entonces lo que yo hice fue estudiar y sistematizar todas las memorias del ser humano. ¿Cuántas memorias puede tener un ser humano? Son entre 4 y 5. Me sonrío porque la última la descubrí yo y tiene su nombre y todo. Pero entonces estas memorias son todas distintas, que tienen una localidad en el cerebro distinta, que reaccionan distinto. Y todas esas memorias trabajan en series y en paralelo y se unen. Y ahí es cuando tú puedes crear o descubrir algo o vivir o como fuera. De tal es que el síndrome Spinel está orientado a estudiar las creaciones y los descubrimientos que cada paciente hace, porque todos hacemos descubrimientos a todo momento, ¿ves? Entonces ahí está la idea del síndrome Spinel. Y lo otro que tiene el síndrome es de que he creado cómo podemos, por ejemplo, se individualiza una memoria y cómo podemos reemplazarla por la otra con los diferentes estímulos. Es una forma revolucionaria de ver la enfermedad de Alzheimer. Honradamente es el futuro, y yo pues tengo el honor de que se considera ahorita uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia y que se escogió para ser publicado en un libro que se llama Fronteras de Neurociencia. Y es porque es el futuro. Y normalmente no hay forma de salir de esto. Si no vamos a ver las memorias de los seres humanos separadas, si no vamos a ver lo que los seres humanos vamos a hacer, no vamos a poder entender la enfermedad. Muchas gracias. Hay mucho que conversar. Muchas gracias, doctor Espinel. Gracias.